Bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre el libro Cristalizando la opinión pública de Bernays. Nuestro equipo está compuesto por Tomás Vélez, Sofía Reynoso, Alejandra Benítez y mi persona Jacobo Real. Para comenzar, ¿quién es Bernays realmente? Bueno, Bernays fue un publicista, periodista y también escritor y pues se le conoce como el padre de las relaciones públicas. Él fue el inventor de la teoría de la propaganda y pues también se le conoce por ser el sobrino de Sigmund Freud, con lo cual él usó pues las teorías de Sigmund Freud para poder estudiar al público y así a las masas y pues así realmente pues crear las relaciones públicas como las conocemos hoy en día. Por eso él es uno de los grandes exponentes de las relaciones públicas, ¿no? Primero, de hecho. Por eso, de hecho, en este libro él se plantea argumentar el por qué estas deberían hacer parte de las ciencias sociales, ser consideradas más que una disciplina. También cabe destacar como que este primer libro, llamado Cristalizando la opinión pública, es el primer libro como que abre ese panorama a que las relaciones públicas sean consideradas una profesión. Entonces podemos hablar un poquito de lo que encontramos allí, lo que este plasma. Bueno, el libro como tal está dividido en 4 capítulos o 4 partes muy esenciales, 4 partes principales, en las cuales en la primera parte se habla un poquitico sobre los objetivos y las funciones que tiene un asesor en relaciones públicas y la importancia de este en el sector pues como de la opinión pública. La segunda parte de este libro ahora habla ya en forma sobre la opinión pública y las relaciones públicas y la importancia pues como del asesor para relacionarse pues como con el grupo. La tercera parte ahora habla ya sobre las técnicas y los métodos que tiene un profesional en relaciones públicas para interactuar con los públicos y la formación pues como de los grupos y cómo pues puede alcanzar con sus tácticas a estos grupos. Y ya la última pues la última pero no menos importante es la cuarta parte que habla sobre la parte ética en las relaciones públicas con respecto a la prensa y otros medios y ya el papel pues como del relacionista público en su rol pues como para defender la profesión. Me parece importante destacar también que en este caso Bernays no trabajó del todo solo, porque de hecho dice que el libro fue inspirado en su esposa, en Doris Fleischmann, porque él tenía una relación pues tanto familiar pero también de trabajo y de construcción conjunta de ideas con ella. Ella fue muy relevante justamente en esta construcción de las RRPP pues desde la perspectiva de él y pues es interesante ese tema de la igualdad y pues del trabajo conjunto de gente. Sí, de hecho Doris también es de alguna u otra manera conocida como la madre de las relaciones públicas, solo que ella, mencionaban ahí en el libro, decidió darle pues como el crediticio a Bernays. Pero sí, Doris es como otra de las grandes promotoras pues como de la profesión. Sí, incluso es muy interesante como hablar de cómo se luchaba en esos momentos por la equidad en las cuestiones laborales, tanto de los hombres como de las mujeres, pero también resulta curioso que ella desde esa lucha pues al final, no sé, pues no sabemos si por amor o por algún tipo de aprecio y demás, decide igualmente darle el crédito al mismo, pero él no se olvida de mencionar pues que ella también fue parte de esto, que pasa mucho con muchos textos en esa época, entonces es muy interesante. Hablando de pronto del propósito del texto, como ya mencionábamos, él lo que siempre quiso fue que se le diera una postura científica al tema de las relaciones públicas, y aunque siempre el tema de si una disciplina es ciencia o no es catatónico, genera conflictos a lo largo de la historia, pues la postura del por qué él lo quería es interesante, y es que él plantea que no se debe ver ya como desde una perspectiva simplemente utilitarista o funcionalista las relaciones públicas como un objeto, como una herramienta para el resto de ciencias, sino como una ciencia en sí, como una amalgama de conocimientos que permite relacionarse y ser transversal con un todo.
tanto social como incluso en ciencias exactas. Es que, digamos que es de qué es ciencia, ¿cierto? Entonces, si hablamos desde el hecho de que son un conjunto de conocimientos que se verifican, se observan, se pueden de alguna u otra manera explicar y que además están caracterizados y pueden dar como algún tipo de explicación universal, pues entraría, porque al fin y al cabo lo que hace un asesor público tiene que ver con las ciencias sociales y más desde donde lo plantea Bernays, tiene como esta relación con la psicología o el psicoanálisis debido pues a lo mismo que hablábamos de que era sobrino de Sigmund Freud. Entonces pues creo que para muchos no es pues no es como una interrogante quién es Sigmund Freud. Entonces me parece muy interesante porque si nos vamos desde qué es una ciencia, tiene sentido al fin y al cabo, porque pues puede explicar esta manera en la que desde la opinión pública las personas de una manera individual y conjunta nos movemos o podemos percibir o dejar de percibir las cosas, en este caso específico las empresas y todos estos movimientos sociales que nos atraviesan. Sí, pues justo ahorita retomando lo de Sigmund Freud, pues él nos dice justo que el trabajo de un relacionista público, de un asesor de relaciones públicos, pues es justo estudiar el psique del público para saber cómo van a reaccionar y pues las actitudes que van a tener y también saber cómo posicionar a los públicos ante su cliente, pero también al cliente ante los públicos. Hay una parte en el libro que justo con lo que Sophie está mencionando, que él lo abordaba pues esa parte como pues de la parte psicológica del público, pero la analizaba es como desde el individuo para ya llevarlo hacia el común. Él decía en el libro que él no analizaba el grupo como grupo, sino el grupo como individuos. Entonces iba como analizando, va a sonar como muy raro, pero iba analizando como cada persona del grupo para ver cómo le gustaba que le hablaran, qué hacía, qué no hacía, o sea, saberlo identificar bien y ya con eso sacar patrones comunes con el resto de las personas y los iba agrupando y que de esa manera, creo que era en la parte 3, en el capítulo 3 con lo de las tácticas, y ya me salté mucho, él proponía pues como esa parte, como estudiar la psicología humana desde el individuo para ya llevarlo a la parte grupal. Pero digamos que planteemos algo, pues como para las personas que nos estén observando, ¿qué hace un asesor de relaciones públicas? Entonces, más allá de asesorar a algún tipo de empresa, lo que sea, sino que también tiene esta parte de detener los efectos negativos, los rumores, también mejora el prestigio de la organización, porque pues Bernays en ese momento lo plantea desde mejorar la revista o la cuestión de la prensa, pero llevándolo a algo más actual, tiene que ver, lo podemos relacionar con también esta cuestión de la organización, no solamente de la empresa o la corporación súper grande, sino también de algo que sea chiquito. Este es un texto bastante importante a la hora de estudiar una carrera como pueden ser las comunicaciones o que esté relacionada con las ciencias humanas, porque nos permite también tener una guía inicial. Si bien se puede tomar en cuenta que fue según la época en que escribió el autor y que en esta lógica actual podemos pensarnos otros ejemplos, otros medios de hecho de los que él habla en este texto, sí nos da una guía casi que detallada de cuáles son los objetivos, los roles, como nos hablaba ahorita Alejandra, y es dependiendo también de quién es el sujeto al que se está asesorando o quién es esa organización. Entonces, si bien en su momento desde el capitalismo y desde la lógica de ventas esto se podía utilizar para vender un producto, en la actualidad no solamente se trata de vender productos, sino también de vender causas sociales, de vender ideas, de vender, sobre todo cambiar las conductas, comportamientos e ideas de un público a favor de algo que se quiere lograr, pero desde la ética, y eso también es un enfoque de hasta qué punto esto se terminó utilizando por cosas como el nazismo en cierto momento. Bueno, te voy a interrumpir ahí un momentico. Incluso él manifiesta que él tuvo como propuestas de trabajar con Hitler o personas que digamos en una ética global no fueron como tan buenos, y él digamos como que tuvo ese rechazo debido a que pues él no trabajaba con algo que no se sintiera identificado o una causa que no fuera
que no, pues como que no le gustara. Y en esa parte de que no solamente es una cuestión de venta, de mejorar las ventas, sino también las causas, otro papel del asesor de relaciones públicas, digamos que es mejorar la situación de algunos colectivos desfavorecidos y con problemas de inclusión. Ahorita con esta cuestión de la inclusión, como de incluso de que ya tenemos las redes sociales y que podemos saber todo de todas partes, siento que un asesor público puede tomar mucho de allí. Incluso en las empresas se está empezando a gestionar mucho esta parte de hey, vamos a trabajar con tales poblaciones, tengamos en cuenta tales cosas, y eso es lo mismo, pues el papel que también cumple un asesor público en las organizaciones me parece importante. Total, de pronto también es importante mencionar que cuando Bernays nos habla de la técnica y el método, en la parte 3 justamente, él nos decía que en el pasado una persona sola podía tal vez cristalizar la opinión pública, entendiendo esa opinión pública justamente como la unificación de ideas individuales que se ponían en acuerdo, pero eso se lograba por medio de una sola persona con un medio específico que por lo general era empapelar una ciudad en la que todo el mundo iba y lo encontraba. En la actualidad eso es casi imposible porque hay un tema de la globalización, del llegar a todo el mundo, y de pronto los medios han cambiado, pero la lógica de la relación pública sigue siendo muy similar. Sigue siendo el cómo moldeamos este tema de que las personas desde sus perspectivas y desde sus grupos no pertenecen solo a una cosa. Entonces él ahí dice algo muy importante, y es que yo no soy solamente un hombre blanco o un estudiante de comunicaciones, sino que también puedo ser un fan de Marvel y un religioso extremista y a la vez un izquierdoso. Incluso siendo de Marvel puede ser mismo fan de DC. Ajá. ¿Cierto? O sea, a ver, son encuentros muy opuestos, pero que se pueden abordar desde el mismo punto. Trayéndolo a la actualidad, uno puede ser muy vegano y amar la Coca-Cola. Entonces es muy curioso. O sea, sí. Entonces, bueno, vamos como a un punto que me parece muy importante, y es como para Bernays, que es la opinión pública, como para que pasemos como de, ya aclaramos esta parte de más, pues como de resumidamente qué es lo que hace un asesor público. Entonces, ¿qué es la opinión pública y cómo estas, digamos, están atravesadas por los mismos individuos o conjuntos? Él nos dice en el libro que antes como de pasar como a qué es la opinión pública, primero él detecta como estas 3 tendencias en los públicos para poder pues partir de ellas hacia la opinión pública, y justo creo que la segunda tendencia es como la que parte más hacia allá, que es justo de que dice de que es como la creciente disposición al público de sentirse pues con derecho de expresar y de opinar acerca de las empresas o de las compañías o de la misma pues como figura pública, hace que hace que estas conductas de la opinión pública se agranden, y a partir de las formas pues democráticas del gobierno y también de la extensión de la alfabetización. Eso va muy de la mano con un autor que él cita, y es a Lippmann, y es que Lippmann plantea que hay 3 puntos en la dominación, porque hasta cierto punto las relaciones públicas y la dominación pueden llegar a estar muy de la mano. Entonces, inicialmente, desde la lógica de la dominación, lo que hay es un tema que el autor llamaba como un consorcio, como yo te beneficio, tú me beneficias, y así llegamos a un acuerdo y todo bien. Sí, pues. Luego viene la lógica de la dominación autoritarista del miedo, que en esto va muy con la idea de Freud y de todo, de cómo la psique por medio del miedo y del terror puede lograr cambiar y modificarse, pero la lógica de las relaciones públicas se enfoca en la última, y es la educación a través de la información, que ahí se rescata lo que tú dices. La gente ya estaba cansada de que los grandes emporios, las grandes naciones incluso, estaban súper secretizadas, llenas de misterios, y no se supiera nada. Simplemente era como hay que aceptarlo porque es lo que está impuesto. Entonces la lógica de las relaciones públicas es llegar y informar a la gente, darle un lugar a los individuos. Pero la cuestión del asesor público no solamente es como informar o a esta cuestión de
relacionarse con las organizaciones, sino que sí busca persuadir y sí busca generar algún tipo de discurso, noticia o algo que pueda aumentar las ventas, hacer un nuevo panorama de las cuestiones o circunstancias o esa cuestión. Entonces, por ejemplo, hay que ver que no solamente es trabajo del asesor público, sino que también la opinión pública está permeada por unas fuerzas externas. Entonces, lo que tú decías, la iglesia, la escuela, pues como toda esta parte del contexto, que entendamos que el contexto también no solamente es lo que está afuera, sino también como uno está conformado, y que al cual uno como asesor público pues tiene que prestar atención. Entonces ahí también hablan como de esa cuestión de la segmentación de públicos, de a qué público le voy a dar qué información y a través de qué medio, porque también es importante la parte de los medios que tú mencionabas. Entonces me parece que en la opinión pública hay que ver como todos estos puntitos. Sí, total, porque de hecho él segmenta que hay 3 claves para llegar a los públicos y es primero tomar en cuenta lo que ya mencionábamos, que no estamos divididos solo en 2 grupos, sino que depende del punto de vista. O sea, uno como relacionista público puede decir, no, yo me voy a dirigir desde judíos o no judíos, desde blancos y no blancos, desde, no sé, hinchas del Atlético Nacional y no hinchas del Atlético Nacional. Pero hay muchas cosas que se superponen, entonces un hincha del Atlético Nacional no es solo hincha del Atlético Nacional, sino que también, no sé, le gusta Barbie, cualquier cosa X super aleatoria. Lo segundo es lo que tú estás diciendo y son las condiciones externas, y es que es súper importante tomar en cuenta que uno puede apropiarse de las situaciones externas para hacer que un discurso esté a favor de la causa que uno quiere lograr. Entonces depende del foco en el que se le dé a una noticia o a una información, la gente va a modificar su conducta o su opinión al respecto. Y eso es justamente por la tercera razón, y es que la naturaleza humana es fácilmente modificable. Eso viene de Freud, esa lógica, y es que hay unos instintos primarios que los plantea William McDougall. Entonces él dice que según 7 emociones, que son el temor, el disgusto, el asombro, la rabia, el entusiasmo, la subyugación y la ternura, nos movemos en el mundo. Entonces si algo nos genera repulsión, vamos a tener una opinión, una idea. Entonces aquí nos vienen y nos empiezan a meter la idea del enemigo público, que se habla en las lógicas de la OP, o en la autoexhibición. Entonces, ¿qué cosas en las ventas? Por ejemplo, tener un Ferrari me hace más imponente, tener cierta marca de ropa, tener ciertos zapatos, cierto corte de cabello. Entonces, o también todas esas lógicas de cómo desde las emociones mueven al público en pro de lo que se quiere conseguir con las relaciones públicas. Y ahí, perdón, ahí entra lo que vos decías, entra un punto que mencionaba Bernays en el libro, y es el factor continuo del cambio, ¿cierto? Justamente, como lo mencionabas, como la sociedad no es una cosa lineal que va todo el tiempo pensando en lo mismo, sino que muta, cambia. Por eso es que se permite Bernays afirmar de que a través de analizar como la psicología de la persona puede cambiar ese comportamiento, puede cambiar esa idea, y con ello puede llegar a lo que él mencionaba y de poder vender esa idea, ese producto, ese servicio, o impulsar lo que ya está, ¿cierto? Porque no todo es te vendo esto para que cambies esto, sino impulsar, e incluso a lo que hoy en día se lleva las relaciones públicas, que es reforzar el tema pues como de alianzas, ¿cierto? Que ahí viene siendo un refuerzo de las ideas. De hecho, el autor lo que habla es que no se busca homogeneizar a la sociedad, o sea, bajo una lógica anterior que era que todos pensaran igualito y que todos se movieran para conseguir algo, eso ya no funciona desde las relaciones públicas. Lo que funciona es entender esta heterogeneidad y la mutación constante de la naturaleza humana a favor de las causas que se quieren mover. Entonces, si bien sí es necesario instaurar de una u otra manera unas ideas comunes frente a la política, frente a cosas elementales como la legalidad. Por ejemplo, en este momento, teóricamente todos repudiamos matar, teóricamente, pero hace unos años no, y en ciertos contextos sociales o culturales no. Pero
pero eso es pues porque sí se necesitan unas mínimas pautas de convivencia lógica. Sin embargo, la lógica de las relaciones públicas es empezar a pensar que esa dominación o que esa posibilidad parte de que para la causa que yo quiera se logre una unidad, pero mi contrario esté desunido. Entonces él planteaba que algo muy clave en las relaciones públicas, en especial en política, era, y se ve por lo menos en el país, por ejemplo, las hegemonías políticas se muestran muy fuertes, muy sólidas, muy unificadas, la familia, el poder, la mano, el padre. Pero cuando tú vas a ver el otro lado y la oposición, hay miles de subgrupos que se odian entre ellos y lo único que tienen en común es que odian a la hegemonía, pero como no se unifican, no hacen nada. Entonces la hegemonía sigue siendo la hegemonía por años y por años y por años y por años. Me acuerdo a mí, es que no me acuerdo las teorías actualmente, pues cómo se llamaban, pero era lo de la comunicación en masas. Eso lo vimos en tercero, cuando hablaban un poquitico pues sobre el tema de que la comunicación ha ido variando, y en eso también meto aquí la cuña con el tema de las relaciones públicas, de que iba variando, de que antes se hacía lo que mencionaba con el tema de las comunicaciones en masa, de mandar un mensaje a un grupo gigante de personas y ya, al que le caiga, o sea, tratando de que todo el mundo pensara igual, ¿cierto? Llevándolos por el mismo lado. Pero hoy en día, justamente, con temas de mercadeo y otras teorías que han salido, se habla de lo de la comunicación, no en masa, pero sí para grupos, para los grupos, ¿cierto? Para, de alguna manera, llegar a un público individual, pero sí, en tema grupal, ¿cierto? En tema grupal, o sea, que me lleve a agrupar el grupo, que me lleve a agrupar el público, pero poderles llegar a cada integrante de ese grupo como de una manera individual. Yo lo que tenía que decir, disculpen, de manera rapidita, y era como que no es como lo que uno quiera como asesor público, sino que hay que ver esa palabra como relacionista público, sino como que esta palabra de los objetivos de la empresa o de la organización, al fin y al cabo es lo que nos guía y guía, digamos, a muchas personas, pues a todos los que estén en este campo. Entonces era como esa partecita de los objetivos que quería aclarar. Pues es justo como cumplir estos objetivos y pues buscar como que esa retroalimentación de estos grupos que ya se tienen definidos, de estos públicos, que es justo pues como encasilla el modelo asimétrico bidireccional Bruni con pues la fuente y el receptor, y tener esa retroalimentación. Sin embargo, esta que no es equilibrada y no se busca como la comprensión mutua, sino solo generar una respuesta a partir de ello. Okay. Y pues evaluar las actitudes también de los públicos, a quienes va dirigido. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a esta última parte que habla de las relaciones éticas, y lo que menciona Bernays es que el relacionista público crea noticias, entonces estas son contrastadas, verificadas, y que aparte es un creador de acontecimientos. Entonces también hay que tener en cuenta que este debe cumplir como con algunos requisitos morales y técnicos para trabajar. Entonces el relacionista público tiene su propia ética, está atravesado por un sinfín de contextos que lo hace trabajar con o para, o pues como toda esta cuestión de la que estábamos hablando justamente con los ejemplos, y se debe juzgar su trabajo desde ese mismo punto de vista. Entonces, desde los ejemplos que dábamos de Marvel, de trabajar con Hitler, de pues como con esta cuestión de la inclusión, eso tiene que ver con la ética del asesor público y cómo este busca un discurso de manera global, o cómo se genera, o qué tipo de discurso quiere que sea. Entonces el asesor público puede que de alguna u otra manera quiera crear conciencia pública sobre X o Y cosa, o puede que no. Entonces como que de acuerdo a la organización, de acuerdo a lo que se busque, de acuerdo a los objetivos, así mismo debería ser el asesor público con el que se quiera trabajar. Pero no solo eso, sino que no solo también es como que, bueno, es que yo siento que aquí lo que nos dice Bernays es que como que el asesor de relaciones públicas, más bien es como que el ente como ético que existe entre él mismo, porque también como los públicos y también las personas para las que trabaja, porque también de cierta manera tiene que
pues de dar a conocer sí sus puntos éticos, sus perspectivas éticas, pero también la de las empresas para las que trabaja, así como también él, si no mal recuerdo, lo llama como que el asesor de relaciones públicas es un defensor público, porque también tiene que ver pues estas como tiene estas obligaciones, estas responsabilidades para los públicos, entonces también pues velar por su pues como como que se por tome en sus consideración perspectivas, sus ideas, exacto. toda esta parte. Hay una Sí. cita que me gusta mucho respecto a eso, la voy a leer acá, la tengo señalada, y es que el asesor en relaciones públicas debe evitar la propagación de ideas y movimientos insociales o dañinos. Y es que el valor social de la profesión, o sea, del relacionista público, está en el hecho de que se pone ante el público los hechos y las ideas de utilidad social que no conseguirán aceptarse de otra forma. Entonces lo que decías mucho, Sofi, de velar como yo dónde estoy, cuál es mi ética para ver si lo que yo estoy haciendo como relacionista público va a impactar de qué manera la sociedad. Y ya con eso tomar partido o tomar postura respecto a, bueno, voy a hacerlo o no voy a hacerlo. Justo con los ejemplos que hablabas, Aleja, que no quedaron grabados justamente, no estábamos grabando, entonces para dar contexto, ahorita estábamos hablando de este tema y se ponían ejemplos sobre si Bernays trabajó con Hitler o no, y mencionábamos que él desde su postura ética decidió no trabajar, pero de alguna otra manera no pudo controlar el que Su trabajo, Goebbels, que era el asesor de mercadeo propagandista de Hitler, pudiese obtener el libro de él y con él basarse para poder generar toda esa campaña que vimos dentro del nazismo, ¿cierto? Entonces es como el relacionista público se para desde su ética personal, pero también desde una ética corporativa, organizacional, etcétera, etcétera, para determinar como el valor de su trabajo y el impacto que va a tener dentro de su accionar. Y lo cual es también como que un poco irónico que Goebbels pues trabajara con la teoría que nos da Bernays, porque justo pues Bernays creo que no quiso trabajar. Ajá, no, y es importante resaltar que Bernays viene de una familia judía. También que como pionero él da cabida a seguir escribiendo el mismo, pero también a que otros autores empiecen a definir las relaciones públicas desde una perspectiva de ciencia, como lo veía él, tanto como una perspectiva de disciplina, como lo ven otros autores, pero al fin y al cabo pues como una labor y como un trabajo que es sumamente importante en la sociedad en la que vivimos en la actualidad y en la sociedad en la que él estaba. Entonces, por último, pues como que yo quería abarcar esta cuestión de cómo para nosotros como comunicadores de información nos servía este libro, incluso lo que estamos viendo de que es ser un asesor público, y que al fin y al cabo el discurso que está plasmado allí para nosotros no es como algo tan novedoso, ¿cierto? Porque desde la comunicación organizacional se nos viene hablando de cómo abordar los públicos, cómo ser nosotros mismos. Desde el cero inclusive que veíamos todo el tema de opinión pública. Exactamente, entonces es como que conocer que es desde allí que nosotros podemos formarnos actualmente y como que estar permeados de este discurso de una manera muy, pues como que para nosotros no es algo como tan boom. Entonces es como muy impresionante porque uno nunca busca el origen de lo que uno sabe. Entonces como saber que este libro y que este autor fue lo que nos lleva como ahora a entender las organizaciones y lo obvio y la responsabilidad de la ética y cómo relacionarse que antes no estaba en cuenta, es muy grato. Exacto, y justo, o sea, yo también como que concuerdo con eso de que no nos vamos a buscar como de dónde viene lo que tomamos, y para justo nosotros eso resulta como ya en la actualidad demasiado obvio, pero como que hubo alguien que realmente como que lo descubrió y lo trajo como pues todo junto y decidió como compartirlo con todos nosotros, con la humanidad en general, y que también pues justo, o sea, todo lo que él propone, no solo en este libro, sino más allá después de eso, a pesar de que sí hemos evolucionado tecnológicamente y en diferentes pues como campos, sigue siendo aplicable en la actualidad. Eso a mí me parece sorprendente. Y pues justo que nosotros como al formarnos, o sea, pues nos enseñan organizacional, nos enseñan relaciones públicas y diferentes cosas, pues realmente independientemente de que trabajemos o no en las relaciones públicas o en comunicación organizacional o en algún otro tipo de comunicación,
podemos como a partir de todo esto que se nos ha dado, pues tomar ahora sí lo que pues nos resuene y pues aplicarlo. Creo que eso es como que lo más importante que tenemos nosotros, pues, que nos estamos formando como comunicadores. Bueno, yo me voy despidiendo con una reflexión, y es que en la actualidad, lo decía incluso Bernays, pues la relación, bueno, lo decía no, es una opinión que encontramos como en común. Las relaciones públicas van más allá de manipular o generar influencia, sino que van también como el sentido de sostener la relación con los demás, ¿cierto? Con otras organizaciones, con otros públicos. Y justo Bernays en el libro lo trabajaba dejando pues como una técnica, un legado, como mencionado ahorita al tema pues de la humanidad y indiferente de las carreras, dejando pues como una técnica y un método, y él lo expresaba en aproximadamente unos 5 pasos, pues lo podemos resumir de esa manera, que es como analizar cuál es el problema o los objetivos que tiene la persona cliente o la organización cliente o donde sea que queramos trabajar como comunicadores enfocados en relaciones públicas o como comunicadores pues en general, analizar a qué público nos vamos a dirigir desde esa manera pues como individual, pero agrupándolo para pues tener como una forma más fácil de abordarlos, crear todo un plan de acción y los métodos para ver cómo a partir de conocer a ese público le vamos a llegar a ese público, cómo vamos a proponerle la idea, venderle la idea, venderle el producto, venderle el servicio o sostener la relación, lo mencionaba en el libro. Pero muy importante, y es algo que no habíamos tocado antes, pero lo quiero dejar a modo de cierre, es analizar cómo está haciendo esa interacción con el público, ¿cierto? Cuál es el impacto que estamos teniendo y ver cuál es el nivel de respuesta que tiene este público objetivo respecto a lo que estamos haciendo para modificar esas tácticas o esas estrategias de nuestro accionar, ¿cierto? Como relacionistas públicos, o bueno, como comunicadores / relacionistas públicos. Comunicadoras, ¿listo? Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy hablando sobre este libro. Esperamos que puedan acercarse a este autor, sea leyendo el libro, sea a través de este mismo podcast, y nos vemos en otra ocasión.